entre nosotros para escuchar el mensaje divino. Vamos a hablar hoy de un tema en el cual es muy escabroso, pero es un tema muy necesario y muy especialmente en la iglesia del Señor. Hay problemas que enfrentamos, que es el siguiente: el matrimonio, el divorcio y segunda nupcias. Uno de los más importantes problemas que la iglesia de hoy en día y del mundo entero está enfrentando es concerniente al hogar. Y este tema del matrimonio, divorcio y segunda nupcias, muy poco lo escuchamos y hay demasiada división en él. Entonces hay que estudiar este tema a la luz de lo que la Sagrada Escritura me dice, no opiniones ni cuestiones fuera de la Sagrada Escritura. Sabemos que este tema toca lo más sensible de nuestras emociones, pero la gente debe ser enseñada que el obedecer la voluntad de Dios es esencial para la salvación eterna. Nos dice Hebreos 5:9. Sí, por favor. Si nosotros no obedecemos la voluntad del Señor, es inútil lo que hagamos si estamos en adulterio. No existe otro problema tan peligroso como lo es este, especialmente en nuestros jóvenes. Casi cada congregación tiene personas en su membresía que han sido divorciados y se han casado una segunda vez, pero no por la causa que Dios dice. El hogar y el matrimonio, como definido por el Señor, tiene mucho que ver en la iglesia. El hogar, recuerden, es de origen divino, cercano al corazón y una de las palabras dulces de nuestro idioma humano. Y Dios creó el hogar al principio del tiempo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, lo dice Génesis 1:1. Pero después, en el sexto día de la creación, cuando todo ya se había creado, Jehová Dios crió al hombre a su imagen, varón y hembra los crió. Esto lo ve en Génesis 1:27. Además de esto, lo siguiente se dice en la Escritura en Génesis 2:8 y 18. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. En el hermoso jardín del Edén, el paraíso en la tierra, no había una ayuda idónea para Adán, dice el verso 20. La palabra idónea, a veces llamada equivocadamente compañera, significa una ayuda, una compañía compatible, la clase de ayuda que el hombre necesita. Los animales tenían sus compañeras, pero no el hombre, y ni uno de los animales fue compatible para Adán. Luego Dios puso a Adán, el primer hombre, a dormir y tomó una costilla de su costado y creó a Eva, la primera mujer, y le dio a él como su compañera. Génesis 2:15-23. Y esto completó la alegría de Adán. Luego Dios dio la ley de la relación del matrimonio diciendo en el 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Desde ahí, hermano y amigo, ya se establece el matrimonio. El hogar es un hermoso regalo. El hogar es uno de los hermosos regalos de nuestro Creador. En lo más profundo del alma se encuentra el afecto del hogar. Cuando muchos hablamos del hogar, somos llevados en las alas de la imaginación, aquel lugar sagrado que recordamos donde se encuentra el cuidado de papá, el amor de mamá y la hermosa asociación de hermanos y hermanas. Muy frecuentemente escuchamos de personas que hablan del hogar donde crecieron. Sus mentes se deleitan en aquel lugar donde su hogar se encontraba. El hogar debe de ser el refugio sagrado de nuestras vidas, ya sea que seamos ricos o pobres. El afecto y el amor de un buen hogar es maravilloso y lleva la estampilla del cielo, el cual vale más que las relaciones sociales. Y muy seguido se dice, él es alegre, sea un rey o campesino, el que encuentra paz en su hogar. Un hogar alegre es el único lugar de descanso que el hombre sobre la tierra tiene para cultivar su carácter cristiano. En un sentido real, el hogar hace al hombre, así como es el hogar, así también es la nación. La fortaleza de una nación es un hogar muy bien ordenado por las personas. Para Adán, el paraíso fue su hogar. Para los buenos de su descendencia, el hogar es su paraíso. El hogar es la unidad básica de la sociedad. El espíritu y el tono de nuestros hogares tendrán una grande influencia en nuestros hijos. El hogar es la principal escuela de la virtud humana. De nuestros hogares nacen hijos, quienes salen con la estampilla de tal hogar en ellos.
Solamente si los hogares son lo que deben ser, entonces los hijos serán lo que deben de ser. Salomón escribió: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. El hogar cristiano es una grande fuerza para el bien. Deberíamos de estar muy bien agradecidos por hogares cristianos. En el tiempo presente, el clamor de los hogares es por hogares que están siendo edificados en valores cristianos. Edificar buenos hogares es uno de los grandes trabajos en el cual las personas se pueden involucrar. Y Dios espera que el hogar sea el campo de entrenamiento religioso para los niños. Moisés dijo exactamente esto al pueblo de Israel en Deuteronomio 6, 5 al 9. Nótese especialmente el versículo 7. Y le repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Pablo recordó a los padres en Efesios 6:4 acerca de cómo criar a los hijos, en la disciplina y amonestación del Señor. Y Dios no dio los hijos a la iglesia o al Estado, por decir, sino más bien a los padres. Por lo tanto, son los padres los que deben aceptar la responsabilidad de enseñar y ser un buen ejemplo a sus hijos. Y claro, la iglesia también asistirá en esta enseñanza. Pero los principales son ustedes, padres, para guiar a sus hijos. Por eso el hogar viene siendo la protección divina. Dios, por medio de sus enseñanzas de la Sagrada Escritura, provee dignidad al matrimonio y al hogar. Sin embargo, en muchos aspectos, la enseñanza de la palabra de Dios en cuanto al hogar, como Dios lo planeó, está siendo desaparecida de nuestra manera de vivir. Y como resultado, las naciones del mundo están en una crisis moral y espiritual. La fornicación se ha vuelto un pasatiempo nacional. Muchas veces hasta esta palabra personas adultas ni siquiera la han oído, o si la han oído, pues no saben el significado. Muchos están burlando de la institución social del matrimonio entre un hombre y una mujer. Muchos tienen una idea incorrecta sobre las leyes del matrimonio. Muchas veces lo que se predica desde el púlpito con una calcomanía de cristiandad tiene muy poco reflejo de lo que en realidad se enseña en el Nuevo Testamento sobre el matrimonio, divorcio y segundas nupcias. Y esto es muy triste. La relación del esposo y la esposa, el amor tierno de los niños y el de hermano y hermana, es de familia humana, un hogar. Esto es lo que Dios desea que sea. Y no hay nada en la tierra tan hermoso como lo es la familia, donde la enseñanza del cristianismo mora en los corazones de los habitantes. En muchos hogares, en la pared hay algún espacio, una placa que lea: Cristo es la cabeza de esta casa. Qué tan hermoso es el hogar, si esto es verdad. Un buen hogar debe de ser el objetivo de cada familia. El gran gozo de un matrimonio y hogar feliz no es nada menos que un cielo en la tierra. Pero en cada hogar la voluntad del Señor debe de ser siempre lo primero. Ahí es donde comenzamos a fallar entre las familias y comenzamos a tener problemas. Si usted va a las siguientes citas, dice lo que nos dice la Escritura en Mateo 6:33. Abra su Biblia y fíjese lo que dice también en Mateo 10:37 al 39 y Lucas 14:26-27. Vamos a Mateo 6:33. Fíjese lo que dice la Escritura. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Ya encontró usted el reino de Dios y su justicia? Olvídese de los falsos en los cuales dicen que el reino aún no está y que va a venir. Ya está entre nosotros. Somos el cuerpo de Cristo, su iglesia. Colosenses 1:13, recuerda. Somos trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo. 1 Corintios 15 dice Pablo que el Señor lo va a entregar, dando a entender que ya estamos en ese reino los que hacemos la voluntad del Señor. Fíjese lo que dice Mateo 10:37 al 39. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá,
y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Te da a entender, amigo y hermano, que hay que hacer la voluntad del Señor, no la voluntad mía. Fíjense Lucas 14, 26, 27, lo que nos narra la Escritura. 14. 26, 27, dice la Escritura. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y a mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Se fija en la Escritura dando a entender que en primer lugar es Dios. Solamente las bendiciones de Dios pueden hacer del hogar lo que Dios quiere que sea. Pero un hogar es simplemente un nombre si no hay amor, afecto y obediencia. El hogar no es tan apreciado a todos como debería de ser. Una casa de campo probablemente no tenga suficiente espacio para muchos muebles caros. Pero si Dios está ahí, una casa de campo puede tener tanta felicidad como para amueblar una gran mansión. Muchos del éxito y la felicidad del hombre depende de su carácter en su hogar. Si no tiene alguien que le cuide en el hogar, si hay negligencia o frío, entonces aun si prospera en lo exterior, en su interior habrá mucha oscuridad. Pueda que se desespere de las mejores bendiciones de la vida. El grande mal del divorcio, el cual amenaza la estabilidad de nuestra sociedad, puede ser corregido por medio de la existencia de hogares cristianos. Como regla, la familia que ora junta permanece junta. En el hogar, recuerde la ley de Dios en cuanto al matrimonio y divorcio y segunda nupcias. Es necesario, hermano y amigo, que usted ponga mucha atención. Dios planeó el matrimonio para todos los seres humanos que desean estar casados. Sin embargo, Dios ha proveído leyes que protegen la santidad del hogar. Jesús, en el Sermón del Monte, hablando del matrimonio, divorcio y segunda nupcias, dijo lo siguiente, en Mateo 5:32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Fíjese la única causa en la cual la autoridad máxima, que es Cristo, al decir yo os digo, cambia toda la ley, ya no es la de Moisés, es toda la ley, que es ahora en el aspecto de Cristo. Hay una causa solamente de inmoralidad sexual, es lo que habla ahí, fornicación. Luego después, en el ministerio de Cristo, los fariseos lo tentaron, preguntándole acerca del divorcio y segunda nupcia. Cristo le responde haciendo referencia a lo que Dios dijo en el principio. Él hizo un hombre y una mujer, no dos o más esposas para un hombre, o dos o más esposos para una mujer. Mateo 19, 3 al 8. También declaró lo siguiente, por tanto lo que Dios juntó, no lo separa el hombre, verso 6. Dios une al hombre y la mujer en matrimonio, el hombre no los une. El matrimonio es más que un contrato civil, una ceremonia legal. El matrimonio es una institución divina. Es muy triste ver cómo muchos países del mundo y las autoridades civiles han prácticamente hecho a un lado la ley de Cristo, permitiendo los divorcios y segundas nupcias por cualquier causa. Cuando una pareja, hombre y mujer, toman los votos matrimoniales, debe ser con el intento de vivir juntos como esposo y esposa hasta que sean separados por la muerte. Dios en el principio tuvo el deseo de que este fuese el caso, un hombre y una esposa por toda la vida. Sin embargo, el aumento de divorcios en todo el mundo y en nuestra América es alarmante. Hoy en día, las más recientes estadísticas nos dicen que los matrimonios están fallando en grandes números. En unas áreas de nuestra nación o también el país vecino, el 43% y más de los primeros matrimonios terminan en divorcio dentro de los 5 años. Dentro de los años recientes, divorcios y segundas nupcias han llegado a ser aceptables. Nuestra nación ahora cuenta con más de 1 millón de divorcios por año, y muchos están viviendo juntos sin estar casados, y los abortos ahora están en aumento. 85% de los jóvenes casados terminan en divorcio, y no es de sorprenderse porque la nación se encuentra en una crisis moral. Aparte de la crisis moral, la crisis religiosa, completamente idólatra, supersticiosa. Ya no escuchamos mucha predicación desde los púlpitos en cuanto al divorcio y segunda nupcias. El profeta del Antiguo Testamento, Malaquías, dijo
que Dios aborrece el divorcio. 2:16. Los divorcios se mantienen muy altos porque los hogares están siendo edificados sin respeto hacia las leyes del Señor. Necesitamos guiar a nuestros jóvenes y ayudarles a enamorarse de la persona correcta y que sean las personas que Dios quiere que sean, para que de esta manera pongan un fin a los divorcios. De tales hogares destruidos salen jóvenes y adultos delincuentes de nuestro tiempo. En la mente de algunas personas no hay nada sagrado en cuanto al matrimonio y el hogar. Pero no puede existir un divorcio si no hay pecado contra Dios, el cual pone en peligro el alma de alguien. Cuando un hogar es destruido, por lo general su alma se pierde. Cuando Dios dijo que un hombre debe unirse a su mujer, Él usó una palabra fuerte que literalmente significa estar pegado a algo. Las personas que se casan están sujetas a las leyes de Dios en cuanto al matrimonio. La inmoralidad es un esfuerzo para destruir el matrimonio como ha sido ordenado por Dios. Uno de los propósitos del matrimonio y el hogar en el principio fue multiplicar la tierra bajo reglas y regulaciones piadosas, según Génesis 1:28. Pablo también enseña que otro propósito del matrimonio es el conforte y el placer de la persona casada. 1 Corintios 7, del 2 al 5. Una nación no puede permanecer cuando no hay cuidado alguno por los votos sagrados del matrimonio. Por ejemplo, el país vecino. Regularmente se dice que el 50% de los matrimonios terminan en divorcio. Todos los 50 estados que ofrecen una forma de no culpa de divorcio, hablando del país vecino, el grado de divorcio para el año 2000 fue de 47%. Cualquier enseñanza o legislación por cualquier iglesia o estado que esté en conflicto con lo enseñado por el Señor en la Sagrada Escritura es rebelión contra la autoridad de Dios. La pareja no puede ser separada si no es por la autoridad del Señor. Cuando el Señor los ha unido, el hombre no puede separar. La fornicación por parte del compañero casado da al compañero inocente el derecho de divorciarse y volver a casarse, pero no es mandamiento. Si la esposa de una persona comete fornicación, entonces el compañero inocente puede divorciar a su esposa o esposo y casarse con otro, quien está elegible para casarse, sin ser culpable de adulterio. Pero ¿cuál es el primer paso cuando hay esta infidelidad? Es la reconciliación, fácil decirlo. Lo vamos a vivir. Si existe un amor poderoso en la pareja, sí es posible. Todos los maestros, predicadores y demás fieles a la palabra de Dios enseñarán exactamente lo que el Señor Jesucristo dijo concerniente al matrimonio, divorcio y segunda nupcias. Solamente una ofensa, fornicación, hace de un divorcio y segunda nupcia algo autorizado por Dios. Por lo tanto, todos los matrimonios después del divorcio, donde la fornicación no es la causa del divorcio, están en adulterio. Cuando el rey Herodes tomó la esposa de su hermano Felipe como su esposa, Juan el Bautista dijo: no te es lícito tenerla. Mateo 14, 3 al 4. Por haber dicho esto, Juan perdió su cabeza. Mateo 14, 9 al 12, con Marcos 6, 18. Ahora, Jesús no dijo que el culpable tiene el derecho de entrar en otro contrato de matrimonio autorizado por Dios. El plan del Señor es que un hombre y una mujer sean unidos en matrimonio y nunca ser separados hasta la muerte. La enseñanza del Señor en cuanto a este tema es simple y fácil de entender. Adán no podía divorciarse de su esposa y tomar otra porque no había otra mujer presente. Un matrimonio entre un hombre y una mujer, por el tiempo de su vida, fue el hogar original creado por Jehová. Ninguna ley terrenal puede invalidar la ley de Dios o hacer válido aquello que Él ya ha hecho inválido. Dios ató el nudo y Él lo desata. El Estado no tiene nada que ver con la unión espiritual, aun cuando los matrimonios pueden ser disueltos fácilmente bajo nuestro sistema legal. Este es un asunto serio que concierne a muchos hogares en la iglesia y en nuestro país y en el mundo entero. La sociedad moderna necesita enseñanza profunda en cuanto a este tema. Nuestros programas de televisión, periódicos, videos, revistas, internet, libros, son simplemente herramientas que están llenas con sugerencias para violar las leyes morales de Dios en cuanto a actividades sexuales se refiere.
Que Dios nos ayude a poder enseñar la verdad en amor, recordando Efesios 4:15, para que las almas no se pierdan en el infierno. Recuerden que es Dios, el hombre más la mujer. Siempre se cuenta con 3 en el hogar: el esposo, la esposa y sobre todo nuestro Padre Celestial. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Adulterio es una obra de la carne. De este tema nos vamos a ampliar más todavía. No va a ser posible todo en este domingo. La Biblia enseña que aquellos que viven en el pecado de adulterio o practican adulterio y mueren en tal condición, sin un arrepentimiento genuino y el perdón del Señor, no podrán entrar al cielo, el reino eterno de Dios. Pablo escribió a los santos en Corinto. Corintio fue conocido por su práctica de inmoralidad, pero Pablo les dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, o sea, homosexuales, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Fíjese la esperanza. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, se fija el bautismo, ya habéis sido santificados, puestos aparte, diferentes, ya habéis sido justificados, inocentes. ¿Cómo? Desde la ordenanza de Mateo 28, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y aquí dice Pablo: en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Lo mismo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 9 al 10. Pablo también dijo que estas personas habían hecho un cambio en sus vidas por medio de la obediencia al Evangelio y que también habían recibido perdón y llegado a ser cristianos. 1 Corintios 6, 11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Lucas registra en Hechos 18:8 que por medio de la predicación de Pablo en aquella ciudad impía, muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Las personas pueden convertirse de sus pecados por medio de un arrepentimiento genuino y ser perdonados y luego vivir la vida cristiana para poder ir al cielo por medio de la gracia de Dios, según dice Hechos 2, 37 al 38. Pero la Biblia también enseña que cualquier pecado en el cual se persiste y no hay arrepentimiento, condenará su alma. Así que el perdón de pecados no es incondicional. Las personas que se han divorciado pueden vivir en celibato el resto de sus vidas. Cuando uno se arrepiente, no continúa en la práctica del pecado. Esto incluye matrimonios no autorizados por Dios. Y esta es la ley de Dios, y no puede ser alterada. Así que cuando la persona cree y se arrepiente y confiesa su fe en Cristo y es bautizado para lavar sus pecados, según Hechos 22:16 y el 2:38 y Romanos 6, 1 al 4, tal persona no continúa en una relación pecaminosa. ¿Cómo puede una persona que se arrepiente continuar una relación pecaminosa donde el pecado todavía está siendo practicado? Si es unión libre, se llama inmoralidad sexual, fornicación. Si es persona en adulterio, ya es una persona en la cual está fornicando y adulterando a la vez. Y si se fija cómo es que ambos necesitan ese arrepentimiento. Porque si es bautizada la persona en unión libre y va a seguir pecando, de nada le sirvió el bautismo. Si es adúltera la persona y va a seguir viviendo en adulterio, de nada le sirve lo que va a hacer. El arrepentimiento debe ser completo, dice Lucas 13:3 con Hechos 17:30. Si no hay arrepentimiento, tampoco hay perdón. Aquellos que viven una relación adúltera están viviendo en adulterio. Colosenses 3:5 al 8 te lo narra. El bautismo no perdona la condición de adulterio cuando uno continúa viviendo en adulterio. Es cierto que un hombre y una mujer pueden estar legalmente casados, pero no casados conforme a la palabra de Dios. El Estado no creó al hombre en el principio, ni tampoco estableció las leyes del matrimonio.
El Señor, quien crió al hombre y quien le dio la ley que gobierna el matrimonio, provee solamente una razón para el divorcio y segunda nupcias, y esa razón es fornicación, que se llama inmoralidad sexual ilícita. El compañero inocente puede divorciarse del culpable si la razón es por causa de fornicación. Puede ser también persona homosexual o lesbiana o relación con alguna bestia. El compañero inocente tiene el derecho de volver a casarse. El compañero culpable no tiene tal permiso. Por lo tanto, si se comete fornicación, inmoralidad sexual ilegal, el compañero culpable puede ser divorciado. El inocente puede volverse a casar con alguien más y no ser culpable de adulterio.